Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C971, el punto de restauración de las ruinas que regresan. Si quieres entrometerte en mis secretos, debes estar dispuesto a pagar un alto precio. Sin mencionar la habilidad como yo que toma por sorpresa a los observadores primerizos, la fuerza de combate real del transmisor del Daar Magia no era tan formidable como Li Fan había imaginado. Por lo menos, sin siquiera usar sus muchas cartas ocultas, Li Fan lo derrotó fácilmente confiando únicamente en la conciencia divina colectiva de 1.000.000 de dioses y demonios. Aunque no muera, está gravemente herido. Lo más importante es que estaba la mancha de moho gris que Li Fan había enviado a la conciencia divina del oponente. Anteriormente cultivada por Li Fan usando carne de bestias exóticas y sellada con la luz divina de 7 colores. Esta mancha de moho en miniatura fragmentada finalmente fue desatada por Li Fan como un arma destructora del mundo. De hecho, Li Fan realmente había caído en la trampa sin saberlo antes. Él realmente se creía a sí mismo como el transmisor del Dharma. Afortunadamente, siempre hablaba en términos vagos y crípticos. Entonces, durante el proceso de ser interrogado por el oponente, reveló muchos de sus secretos. Pero no reveló demasiado. Expuso el hecho de que estaba en el reino Spirit World. Sin embargo, Spirit Baum era un nombre que Li Fan le había dado a este pequeño mundo, desconocido para el mundo exterior. Con innumerables mundos pequeños en el reino Xuanwang, ¿cuál era el reino Spirit World? El 1.000.000 de dioses y demonios, aunque derivados del método de claridad divina de los 3 desastres y las 100 tribulaciones, calculado a través de la ley derivada del jade, fueron meramente una transformación en la forma. Su prototipo fundamental fue el registro de los 3 peligros de fantasmas y espíritus en el inframundo. Entonces, afirmar que eran una técnica secreta de Xuantian o una herencia del reino inmortal no estaba mal. Reveló que Mo Rubin se había infiltrado en los escalones superiores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, pero el oponente solo conocía el nombre de Mo Rubin. En cuanto a quién era Mo Rubin. Con tanta gente en la sede de la Alianza Inmortal, que adivinen uno por uno. Expuso que sabía de la existencia del inmortal, del hambre, dentro de las ruinas inmortales y que tenía la capacidad de arrastrar al reino Xuanwang con él. Esto no fue necesariamente algo malo. Por el contrario, sirvió como elemento disuasorio intangible. La revelación verdaderamente fatal fue que Li Fan había expuesto la existencia de la verdad. Esta fue también la razón por la que, al recuperar la claridad, Li Fan liberó inmediatamente la mancha de moho gris, que había estado sellada durante mucho tiempo, como contraataque. En cuanto a por qué no usó inmediatamente la verdad, Li Fan recordó cuidadosamente la reacción del oponente en ese momento. Había más dudas que conmoción o sorpresa. Él solo sabe que tengo la verdad, pero no sabe su uso específico. Por supuesto, no es imposible que se dé cuenta poco después. La premisa es que puede seguir vivo. Li Fan reflexionó durante mucho tiempo y decidió observar la situación en silencio, observando cómo se desarrollaría a continuación el reino Xuanwang. Después de todo, su mente ahora estaba unida con los cielos y la tierra del reino Spirit World. Si un gran enemigo llamaba a su puerta, tenía tiempo suficiente para activar tranquilamente la verdad. En cuanto a esos millones de dioses y demonios pensados, realmente no se pueden conservar. Frente a esta fuerza inmensamente poderosa, Li Fan no dudó y emitió una orden de retirada. De los innumerables dioses y demonios de su mar de conciencia salieron volando hilos de plata. Estos representaban la energía de voluntad que dominaba y controlaba a estos dioses y demonios. Después de que Li Fan los extrajo, lo que quedó fueron meras conchas vacías. Aunque todavía poseían una fuerza de combate apenas equivalente al nivel de transformación del alma, no tenían mente, actuaban puramente por instinto y ya no tenían las órdenes de Li Fan de expandirse o multiplicarse. Para que la alianza de los 10.000 inmortales lo suprimiera, aunque todavía requeriría cierto esfuerzo, el costo no sería tan grande. En el último momento, Li Fan informó a Mo Rubin de su decisión. Luego, cortó por completo su conexión con estos dioses y demonios.
Usando el mar de conciencia de 1 millón de cultivadores como caldo de cultivo, en tan poco tiempo, la fuerza de mi conciencia divina casi se ha duplicado. Después de retraer su energía de conciencia, Li Fan la examinó y no pudo evitar suspirar suavemente. Es una técnica verdaderamente suprema, pero desafortunadamente no se puede utilizar con frecuencia. A continuación, veamos cómo la alianza de los 10.000 inmortales lidiará con los dioses y demonios restantes, así como con ese molde gris mortal. Espero que puedan aguantar unos años más. Li Fan se estableció en el reino Spirit World sin moverse, solo monitoreando de cerca los cambios en el reino Xuanuan a través de los creyentes del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. En la sede de la Alianza Inmortal, en el reino de las ruinas que regresan. El transmisor del Dharma Gian, que había sido derrotado por Li Fan, reapareció en forma física. En ese momento, su apariencia era muy diferente de la figura juvenil que alguna vez tuvo. Su rostro era como tierra agrietada, cubierto de innumerables fisuras. Su cabello se había vuelto completamente gris. Aún más aterrador era que partes de su carne se habían vuelto borrosas e indistintas. Con un movimiento retorcido, simplemente desaparecieron del mundo. A pesar de sus mayores esfuerzos por mantenerse en pie, el transmisor del Dharma Gian estaba casi plagado de agujeros. Sin embargo, no buscó ayuda de otros transmisores del Dharma. Porque sabía que el moho gris que causaba todo esto era altamente contagioso. Si no se hubiera hecho una jaula, apenas conteniéndola con todo el poder dentro de su cuerpo, si este no fuera el reino de las ruinas que regresan, donde no había nada más que él y un vacío absoluto, sin dejar camino para que el moho gris se extendiera. La alianza de los 10.000 inmortales, e incluso todo el reino Xuanuan, probablemente ya se habrían visto sumidos en la devastación. A medida que su vida se acercaba a su fin, por alguna razón, no había ni rastro de miedo en el rostro del transmisor del Dharma Gian. Se mantuvo extremadamente tranquilo y analizó. La escritura del sello inmortal es muy similar en estructura al personaje, Keas. Deberían compartir el mismo origen. ¿Podría ser que la calamidad de entonces estuviera relacionada con la secta suantiana? Imposible. El rostro de Gian, transmisor del Dharma, estaba lleno de demasiadas dudas y preguntas. No mucho después, quedó completamente consumido por el moho gris. Lo único que quedó fue una gran sombra gris amarillenta que se retorcía e intentaba extenderse hacia afuera. Pero el reino de las ruinas que regresaban solo contenía un vacío absoluto. Así pues, el moho gris solo podría quedar atrapado en este pequeño mundo. Permaneció allí, incapaz de avanzar. Después de un periodo de tiempo desconocido. Una poderosa fluctuación arrasó el reino de las ruinas que regresaban a un ritmo constante. El moho gris parecía sentir algo, hirviendo como agua y surgiendo violentamente. Luego se expandió rápidamente hacia afuera. Era como si formara una enorme lámina de color gris amarillento, intentando engullir todo el reino de las ruinas que regresaban. Pero sucedió algo extraño. Dondequiera que pasaba la fluctuación, el moho gris, de origen desconocido y débilmente capaz de destruir todo un mundo de cultivo, algo que incluso Li Fan temía profundamente, desaparecía centímetro a centímetro en un instante. El reino de las ruinas que regresan también volvió a su estado anterior de puro vacío. No. Además del vacío, había algo más en el reino de las ruinas que regresaban. Sin previo aviso, el transmisor del Dharma Gian, que ya debería haber muerto, reapareció en el reino de las ruinas que regresan. No parecía sorprendido por su resurrección. Pero mientras miraba a su alrededor, un rastro de asombro apareció en su rostro. El regreso al origen, ¿de esta vez no dejó ninguna información? ¿Qué encontré exactamente? Incluso la información misma puede corromperse. Mientras el transmisor del Dharma Gian murmuraba para sí mismo, todo lo que estaba sucediendo ahora, así como todos los eventos registrados en la alianza de los 10.000 inmortales, emergieron en su mente. No lograron atrapar al culpable y en su lugar fueron asesinados. Interesante. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C972. Resolución gradual de la crisis. El transmisor del Dharma Gian se detuvo por un momento en sus pensamientos, pero sin dudarlo, abandonó la sede de la Alianza Inmortal y se dirigió directamente hacia los dioses y demonios arrasadores del mundo.
Aunque sabía que lo que le esperaba todavía podría ser la muerte, no mostró ningún rastro de vacilación. Después de todo, como primer transmisor del Dharma, ya había muerto innumerables veces. Afortunadamente, gracias a los métodos dejados por el ancestro inmortal, mientras el reino Xuanhuan permaneciera intacto y los principios del ancestro inmortal sin cambios, él, que existía como una extensión del ancestro inmortal, nunca sería destruido. Su estado quedó fijado para siempre en ese momento inicial en el tiempo, y mientras quisiera, siempre podría regresar al origen. No solo él sino también todo el reino de las ruinas que regresaban donde residía era él mismo. Esta fue una salvaguardia dejada por el ancestro inmortal para el reino Xuanhuan. Le permitió enfrentar la muerte sin miedo mientras resolvía varios problemas que pudieran surgir en el reino Xuanhuan. A pesar de sus repetidas muertes, su experiencia y capacidad para manejar situaciones continuaron mejorando, lo que lo hizo cada vez más hábil para lidiar con los asuntos. Si encontraba algo que realmente no podía manejar, usaba su cuerpo como recipiente para llevarlo de regreso al reino de las ruinas que regresaban. Aprovechando la restauración forzada del estado de regreso al origen, podría lograr la eliminación completa de la amenaza. El poder de regreso al origen en el reino de las ruinas que regresan era algo que el ancestro inmortal comprendió después de casi 1000 años de vagar divino más allá de los cielos, al restablecer la alianza de los 10.000 inmortales. El ancestro inmortal le dijo una vez que incluso los peligros de True Moros y Script podían neutralizarse de manera invisible mediante repetidos regreso al origen. No quedó ninguna información. Esto solo ha sucedido 2 veces antes. Parece que detrás de esta agitación, hay otro guión del sello inmortal verdadero o. El transmisor Dharma Jian miró hacia la frontera oriental del reino Xuanhuan. Con un resoplido frío continuó su camino. Al encontrarse con un dios demonio furioso, el transmisor del Dharma Jian lo sometió inmediatamente. Luego envió una voluta de conciencia divina hacia él. Momentos después, el feroz dios demonio explotó con un estruendo. El transmisor del Dharma Jian frunció ligeramente el ceño. ¿Solo queda una cáscara vacía? Se escapó rápidamente. Luego, el transmisor del Dharma Jian puso a prueba a más de una docena de otros dioses y demonios. Todos eran iguales. Claramente victorioso, pero aún así muy cauteloso. ¿Cuál es exactamente su propósito? Este adversario desconocido hizo que el transmisor del Dharma Jian sintiera una rara sensación de presión, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si viera una nube espesa y oscura que se acercaba lentamente desde el horizonte. Amenazó con cubrir todo el cielo del reino Xuanhuan. Olvídalo. Primero, abordemos estas anomalías que tenemos ante nosotros. Espera a que vuelvan a cometer errores y luego ocúpate de ello como corresponde si realmente no hay otra manera. Entonces tendré que buscar ayuda del ancestro inmortal. Con estos pensamientos, el transmisor del Dharma Jian aplastó a otro dios demonio en pedazos. Luego, en lugar de continuar actuando personalmente, regresó al reino de las ruinas que regresaban y emitió una orden desde la sede de la Alianza Inmortal para erradicar por completo a los dioses y demonios que asolaban varias regiones. Los dioses y demonios se habían propagado como una plaga, casi paralizando las fuerzas de defensa de base de la Alianza Inmortal. Para resolver esta crisis de forma rápida y exhaustiva, se necesitaba una figura poderosa y autorizada que liderara el esfuerzo. Como primer transmisor del Dharma, Jian naturalmente no asumiría la tarea él mismo. Después de preguntar entre los otros transmisores del Dharma, solo unos pocos estaban dispuestos a asumir esta ardua tarea. Finalmente, después de algunas deliberaciones, el transmisor del Dharma Jian decidió confiar el asunto al transmisor del Dharma Feng. En primer lugar, Feng había dejado previamente una impresión favorable en Jian. En segundo lugar, Jian creía que este transmisor de Dharma relativamente joven necesitaba más oportunidades para adquirir experiencia. Si se establece el segundo reino de las ruinas que regresan, podría no ser imposible considerarlo como sucesor, siempre que pase el juicio, pensó el transmisor del Dharma Jian. El transmisor del Dharma Feng, también conocido como Mo Rubin, el rey del Dharma de la secta Xuantian, comenzó a emitir órdenes una por una al recibir la orden. Con las órdenes oficiales de la Alianza de los 10.000 Inmortales,
Aquellos cultivadores de la transformación del alma y la integración del Dao que anteriormente se habían acobardado y se habían centrado solo en la autoconservación ahora se vieron obligados a dar un paso adelante y eliminar activamente a los dioses demoníacos arrasadores. Trabajando en conjunto con los cultivadores vestidos de negro de otra época, rápidamente comenzaron a erradicar al millón de demonios y dioses, que habían perdido su control central y estaban significativamente debilitados en fuerza de combate. Como dice el refrán, la enfermedad llega como un deslizamiento de tierra, pero la recuperación es como hilar seda. Desde el repentino brote hasta la calamidad que afectó a toda la Alianza Inmortal, el desastre del demonio y el dios tomó solo medio día. Sin embargo, la Alianza de los 10.000 Inmortales tardó más de medio mes en eliminar gradualmente a estos dioses demoníacos. Después de que todos los avatares de los dioses demonios fueron erradicados, surgió el verdadero problema. ¿Qué hacer con los cultivadores que habían sido poseídos por los dioses demoníacos y habían perdido la cordura? Con los avatares del dios demonio destruidos, casi todos estos cultivadores se habían convertido en idiotas sin mente. Lógicamente, masacrar a todos estos cultivadores resolvería perfectamente el desastre. Sin embargo, una orden del más alto nivel de toma de decisiones de la Alianza Inmortal prohibía estrictamente a cualquiera dañar la vida de estos cultivadores sin autorización. Aquellos que, por venganza, mataron a algunos de estos cultivadores enfrentaron severos castigos. Incluso si son culpables, hasta que sus crímenes sean juzgados oficialmente, siguen siendo miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Dañarlos es una violación de las leyes de la Alianza Inmortal. Con una declaración tan clara, ningún cultivador se atrevería a desafiar la orden y masacrar a estos cultivadores ahora indefensos y sin mente. En cambio, siguiendo las órdenes, todos fueron escoltados a la sede de la Alianza Inmortal para esperar el juicio. Este proceso duró más de 10 días. El desastre del dios demonio finalmente fue sofocado por completo. Los cultivadores supervivientes elogiaron la benevolencia de la Alianza Inmortal. Como recompensa para los cultivadores que contribuyeron a resolver el desastre, la Alianza de los 10.000 Inmortales les otorgó generosamente puntos de contribución sustanciales. Las recompensas superaron con creces las de las misiones ordinarias y el alcance de las recompensas superó las expectativas de todos. Incluso aquellos que no lucharon sino que simplemente proporcionaron información sobre la ubicación de los dioses demoníacos recibieron importantes puntos de contribución. Esto provocó que aquellos cultivadores que habían decidido quedarse de brazos cruzados y observar se golpearan el pecho con arrepentimiento. Los cultivadores que recibieron las recompensas y de repente se hicieron ricos acudieron en masa al espejo Tianzuan para seleccionar los artículos que necesitaban. En ese momento, la Alianza de los 10.000 Inmortales emitió otro anuncio, afirmando que se había identificado la causa del desastre del dios demonio. La mayoría de los cultivadores afectados no habían podido permitirse las técnicas de cultivo deseadas debido a sus altos precios, lo que generó resentimiento acumulado. Con el tiempo, este resentimiento permitió que una antigua y feroz deidad malvada los hechizara, convirtiéndolos en sus peones. Para evitar que una tragedia así volviera a ocurrir, la Alianza de los 10.000 Inmortales, después de una profunda reflexión, decidió que a partir de ese día, todas las técnicas de cultivo vendidas en el espejo Tianzuan se reducirían en 1/3 de su precio. El anuncio causó revuelo. Una reducción de precios de 1/3 no era poca cosa. Especialmente para técnicas más caras, los puntos de contribución ahorrados fueron significativos. Con su nueva riqueza, los cultivadores entraron en frenesí. Al no centrarse más en los recursos ordinarios, centraron su atención en las innumerables técnicas de cultivo disponibles. Mi simulación de longevidad. C973. El secreto del transmisor del Dharma. Capítulo 973. El secreto del transmisor del Dharma. Reino de Spirit Wood. ¿Por qué la mancha gris de Moho aún no ha explotado? Después de esperar casi un mes sin escuchar ninguna noticia, Li Fan no pudo evitar sentirse desconcertado. No hay ninguna razón para esto. Pensando todo cuidadosamente nuevamente, Li Fan concluyó que el problema solo podía estar en ese transmisor de Dharma. Como se esperaba de uno de los más altos gobernantes de la Alianza de los 10.000 Inmortales, un ser que ha sobrevivido desde la antigua Gran Calamidad. Aunque todavía es inferior a ese personaje, Hambre, por encima de las ruinas inmortales,
El poder destructivo de la mancha de moho gris aún debería superar al de un soberano celestial inmortal de longevidad ordinario. Poder disolverlo tan fácil y silenciosamente. Tal vez el método correcto para usar la mancha de moho gris es primero dejarla devorar en secreto desde varias partes del reino Xuanhuan y luego hacerla estallar desde varios puntos a la vez. Mientras Li Fan, que conocía bien la medicina, reflexionaba en silencio sobre esto, el único demonio del pensamiento divino que había dejado atrás, ahora poseído por Mo Rubin, finalmente envió un mensaje, llegando tarde como siempre. Hermano Xinguan, ¿cómo has estado? ¿Quién? ¿De dónde vino este pequeño ladrón? Li Fan fingió haber olvidado quién era la otra parte. Sin decir una palabra más, se preparó para atacar. Sin embargo, sin el apoyo de innumerables demonios divinos, el sentido divino actual de Li Fan claramente no era rival para Mo Rubin. Mo Rubin se defendió mientras intentaba despertar los recuerdos de San Xinguan. Después de actuar por un tiempo, mientras el mar vacío de conciencia parpadeaba, emergió lentamente una estatua de piedra sin rostro, que irradiaba un tenue brillo dorado. Li Fan dejó de atacar gradualmente. Se quedó mirando a Mo Rubin por un rato, con una expresión ilegible. Por fin viniste. HMPH, hermano, casi nunca nos volvimos a ver. El tono de Li Fan se volvió agudo y los ojos deslumbrantes. No estuvimos de acuerdo en que una vez que llegara el momento, usted se presentaría personalmente para encargarse del exterminio de los demonios divinos. ¿Por qué entonces apareció un joven astuto? Si no fuera por la protección del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal en el momento crucial, habría caído en su truco y revelado todos los secretos. ¿O es esto lo que siempre quisiste? Tomar prestada la espada de otro para matar. Un rastro de intención asesina apareció en el rostro de Li Fan. La expresión de Mo Rubin se hizo más tensa. Hermano Xinguan, no me malinterpretes. Nunca esperé que el transmisor del Dharma Jian tomara medidas personalmente. La conmoción que causaste fue simplemente demasiado grande. Casi sacudió el propio reino Xuanhuan. Honestamente me sobresalté en ese momento. Había un toque de impotencia en el tono de Mo Rubin. Entonces estás diciendo que esto fue mi culpa. Aunque el mar de conciencia había estado brillante hace un momento, después de esa línea, Mo Rubin de repente sintió un escalofrío. Para evitar que el otro perdiera el control, rápidamente cambió de tema. Por cierto, hermano Xinguan, ¿cómo lograste repelerlo? Por su comportamiento posterior, parece que regresó con las manos vacías. Li Fan dijo con impaciencia. Ya te lo dije, estaba bajo la protección del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. De lo contrario, podría haber creído realmente que yo era él y él era yo. En ese momento, Mo Rubin finalmente confirmó que San Xinguan efectivamente había escapado de las manos del transmisor del Dharma Jian. Después de todo, solo los otros ancestros inmortales conocían la verdadera naturaleza de Jian. Mo Rubin miró, aparentemente sin intención, la estatua de piedra de arriba que se estaba desvaneciendo gradualmente, perdido en sus pensamientos. Sin embargo, nuestro objetivo final ya se ha logrado. Esta vez resolví la crisis de dioses y demonios arrasadores. Según la tradición, los asuntos principales de la Alianza Inmortal serán manejados por mí por un periodo de tiempo. Así que es hora, dijo Mo Rubin, de presionar una vez más el espejo del tesoro suantiano. Li Fan agitó la mano suavemente. Igual que siempre. Piensas en un plan. Si necesitas mi ayuda, simplemente di la palabra. Mo Rubin sonrió. Hermano Xinguan, esta vez no necesitas volver a actuar. Solo espera pacientemente. Cuando haya avances me pondré en contacto contigo. Esta reunión fue principalmente para confirmar su situación. Después de todo, ese transmisor del Dharma, Jian, es realmente difícil de tratar. Siempre he evitado la confrontación directa con él. El tono de Mo Rubin tenía un toque de gravedad. Cuéntame en detalle sobre este transmisor del Dharma, para que la próxima vez que lo conozca, no me tome por sorpresa otra vez, dijo Li Fan, siguiendo el hilo de conversación. Originalmente, el día que hizo su movimiento, quería advertirte. Pero en ese momento, la asamblea transmisora del Dharma estaba en sesión, y enviar incluso una simple advertencia ya era el límite. Transmisor de Dharma Jian es el más destacado entre todos los transmisores de Dharma.
posee el rasgo supremo conocido como, todas las cosas son como yo. Ese reino de las ruinas que regresan fue dejado atrás por el ancestro inmortal, capaz de regresar infinitamente al origen. Además de Jian, transmisor del Dharma, Jian inmortal transmisor del Dharma, otro, también es un oponente muy difícil. 1. Esta vez, Morrubin no ocultó nada. Explicó todo lo que sabía sobre los distintos transmisores del Dharma con todo detalle. Lo que hay que tener en cuenta es que, aparte del transmisor del Dharma Jian, que nunca oculta nada, todos los demás transmisores del Dharma poseen sus propios secretos ocultos. Después de todo, habiendo controlado el poder supremo de la Alianza de los 10.000 Inmortales durante tantos años, cuentan con recursos casi ilimitados. ¿Quién sabe qué cosas extrañas han desarrollado en secreto? Por ejemplo, esa flecha que patrullaba el cielo de antes era un diseño completo proporcionado por Dharma Transmitter Sao. A través de esta conversación, Li Fan no solo comprendió la razón por la cual la plaga de Mo Gris no había estallado, sino que también, por primera vez, obtuvo considerable información sobre los transmisores del Dharma que siempre habían operado detrás de escena. Cada inmortal transmisor del Dharma era una verdadera clase privilegiada dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Sus cuotas de contribución anual eran prácticamente ilimitadas y sus rangos de mérito alcanzaban el 49º grado derivado, el nivel más alto absoluto. Solo participaron en los sistemas de contribución y mérito para mantener la apariencia de equidad dentro de la alianza. Los transmisores del Dharma existían dependiendo del reino Xuanhuan y del Dao establecido por el ancestro inmortal. Aunque ya no podían alcanzar la verdadera inmortalidad, aún compartían la vida con el cielo y la tierra, permaneciendo eternos y sin edad. Además, se decía que incluso si perecían por alguna razón, podían, mediante un cierto método de respaldo restaurativo, descender una vez más al mundo. Por supuesto, desde la fundación de la Alianza Inmortal, ningún inmortal transmisor del Dharma había sido atacado o caído, por lo que Morrubin no pudo confirmar si esto era cierto. En total había 18 escaños entre los transmisores del Dharma, sin cambios desde el establecimiento de la Alianza Inmortal y nunca cambiarían en el futuro. Eran el verdadero escalón superior de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Los llamados reglamentos o decretos de la Alianza no tenían ningún efecto sobre ellos. Solo las resoluciones adoptadas dentro de la propia Asamblea Transmisora del Dharma podrían influir en ellos. Poseían privilegios que los cultivadores comunes ni siquiera podían imaginar. Por ejemplo, conscripción. Dentro del territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, si un inmortal transmisor de Dharma se interesaba en algún cultivador, independientemente de la razón, tenía la autoridad de convocar a ese cultivador a su propio pequeño mundo. Una vez elegido, el cultivador desaparecería por completo, como si se evaporara del reino humano. No quedarían registros de ellos en ninguna parte. Durante miles de años, los transmisores del Dharma siempre habían actuado de esta manera. 1. Se trata de dos individuos distintos que comparten apellidos similares. Qin y Jin son homófonos pero caracteres diferentes. Contacto. 2. Mi simulación de longevidad. C974. El estanque de pesca perdido. Capítulo 974. El estanque de pesca perdido. Dentro del pequeño mundo del transmisor del Dharma, los cultivadores también pueden disfrutar de la misma eternidad. Incluso el transmisor del Dharma Feng, cuyo cuerpo ocupo actualmente, aunque es el menos interesado en reunir talentos, todavía tiene más de 1000 verdaderos genios dentro de su pequeño mundo. Uno solo puede imaginar cuán profundos deben ser los cimientos de los otros transmisores del Dharma. Morrubin suspiró emocionalmente. Al escuchar esto, Li Fan no pudo evitar imaginarse una escena vívida. El reino Xuanhuan era como un gran campo. Durante miles de años, sus cultivadores habían crecido como cultivos, generación tras generación. Los ordinarios fueron cosechados, mientras que la verdadera esencia entre ellos fue cuidadosamente preservada por aquellos transmisores del Dharma. No es de extrañar que las cartas de triunfo de la Alianza de los 10.000 Inmortales parezcan infinitas. Cada vida me trae nuevas sorpresas. Y este es solo el linaje de los transmisores del Dharma. La Alianza Inmortal también tiene a los portadores del espejo y a los sabios de la verdad ilusoria, dos ramas paralelas. En comparación con ellos, incluso la asociación de los 5 ancianos parece algo.
Li Fan así lo pensó, pero en voz alta solo soltó un resoplido frío. ¿Para qué toman a todos los cultivadores del mundo? Realmente merecen la muerte. Mo Rubin asintió en señal de acuerdo. Si el rey Xuantian regresara, seguramente los purgaría a todos. Li Fan no respondió. En cambio, fingió confusión. Rey Xuantian. Rey Xuantian, ese nombre me resulta tan familiar. Al ver a Li Fan hundirse una vez más en un aturdimiento momentáneo, Mo Rubin solo pudo sacudir la cabeza impotente. Afortunadamente, solo es intermitente, no afectará el gran plan. Con ese pensamiento, Mo Rubin despertó pacientemente a Li Fan nuevamente, dándole instrucciones sobre qué hacer en caso de que surgieran más acontecimientos. Solo entonces abandonó el espacio sensorial divino de Li Fan. Después de un largo tiempo, Li Fan finalmente abandonó su actuación y volvió a la normalidad. El transmisor del Dharma Jian debe haber perecido junto con esa corrupción gris parecida a un moho. No es de extrañar que no haya habido ningún ataque, parece que he escapado ileso. Sin embargo, parece que la naturaleza innata de Jian se transformó a partir de un artefacto inmortal remanente del reino Xuanhuan. No existe un método real para protegerse contra tal cosa. Aunque lo supiera de antemano, no podría resistirme a su influencia. Aunque Li Fan estaba protegido por el mantra del corazón inmortal Xuanhuan, la naturaleza innata del transmisor del Dharma Jian parecía alterar su esencia y atributos, en lugar de simplemente confundir su mente o sus sentidos, ya que la protección del mantra del corazón inmortal nunca se activó en absoluto. Antes de la gran calamidad de esa época, todos los artefactos inmortales en el reino Xuanhuan desaparecieron sin dejar rastro en un instante. No esperaba que algunos pudieran haberse transformado en seres vivos. ¡Qué interesante! Como no había sido realmente expuesto, no había necesidad de revelarse ahora. El plan de esta vida tenía que continuar según lo previsto. Aún así, Li Fan permaneció vigilante, su sentido divino se conectó con el reino Spirit World en todo momento. Por lo que sabía, el transmisor del Dharma Jian podría incluso engañar a sus propios aliados. Tal vez todo esto era parte de un plan de distracción. Li Fan decidió seguir observando. Por ahora solo quedaba una cosa por hacer, esperar. Durante su conversación anterior con Mo Rubin, mencionó si sería posible fortalecer aún más la formación Xuantian de Lap, para presionar aún más el espejo del tesoro Xuantian. Ni San Xinguan ni Mo Rubin eran expertos en formaciones, y tampoco se podía confiar plenamente en los maestros de formación del Salón de Formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Por lo tanto, necesitarían confiar en herramientas externas. Tal vez porque sabía que también necesitarían reparar la formación del cielo estelar flotante en el futuro, Mo Rubin pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo en que el razonamiento de Li Fan tenía sentido. Después de aceptar regresar, comenzó a buscar para ver si había tesoros raros capaces de deducir formaciones. Si puedo absorber el disco de disociación 9 discos en uno, mi capacidad para deducir formaciones experimentará otro salto cualitativo. En aquella época, incluso la gran formación de la inversión de la vida y la muerte podía ser fácilmente descifrada por mí. Quizás entonces pueda descubrir la verdadera identidad de ese soberano celestial de vida y muerte. El plan de Li Fan de permanecer sentado en el reino Spirit World llegó abruptamente a su fin medio mes después por un mensaje inesperado de Lin Ling. Aunque ya era una cultivadora de Dao Integration, su voz estaba llena de pánico infantil. Master, la tableta de piedra para mayores, se ha ido. El pequeño estanque también desapareció junto con él. El corazón de Li Fan tembló cuando se levantó bruscamente. ¿El estanque de pesca Supreme Treasure y la tableta de piedra Senior habían desaparecido? ¿Qué estaba pasando? Sintiendo una oleada de ansiedad, Li Fan estaba a punto de correr hacia el pequeño templo de la montaña. Sin embargo, cuando recordó algunos de los comportamientos anteriores de Lin Ling, de repente detuvo sus pasos. Transmitió su voz con calma. ¿Por qué entrar en pánico? Con la fuerza de la tableta de piedra mayor, ¿quién en el reino Xuanhuan podría hacerle daño? Describe exactamente lo que pasó en ese momento. Sí, maestro. Lin Ling, todavía nervioso, comenzó a contar los extraños acontecimientos que habían ocurrido. Dijo que desde que la tableta de piedra mayor se sentó junto al estanque de pesca para comprender al Dao, este había permanecido inmóvil, como una escultura. Por respeto y asombro hacia él,
tanto Lin Lin como el joven taoísta Liu Li siempre se habían mantenido a una buena distancia. Pero a medida que pasó el tiempo, su coraje fue creciendo gradualmente. Descubrieron que incluso cuando se acercaron, no hubo reacción por parte de Senior Stone Tablet. Así que de vez en cuando se acercaban para observar más de cerca esta misteriosa figura. Al principio, Lin Lin tenía miedo, pero después de que Liu Li la arrastrara y viera que no pasaba nada, se volvió cada vez más audaz. Hermana mayor Lin Lin, cuanto más cerca estés de la tableta de piedra mayor, mayores serán los beneficios, dijo Liu Li, cayendo al suelo, mirándolo con avidez. Lin Lin también sintió que había un ritmo Dao peculiar que fluctuaba alrededor de la tableta de piedra senior. Parecía resonar con las propias leyes del mundo y, en cuestión de momentos, muchas escenas fragmentadas aparecieron naturalmente en su mente. Profundos y misteriosos, tocaron los principios del cielo y la tierra. Incluso para ella, una cultivadora con el poder de la integración Dao, fue de inmenso beneficio. Más tarde me di cuenta de que Senior Stone Tablet había llegado al punto más crucial para comprender el Dao de la pesca. Por eso las leyes del mundo resonaron en él. Pero en ese momento, estaba demasiado absorto en los beneficios de la iluminación como para darme cuenta. No hace mucho, ese ritmo Dao de repente se volvió turbulento. El sentimiento. Era como si de repente las aguas tranquilas fueran azotadas por una gran tormenta. Había miedo en la voz de Lin Lin. En el estanque de pesca, parecía como si algo estuviera tirando con fuerza desde abajo. Sin previo aviso, la tableta de piedra senior fue arrastrada un paso adelante. Su expresión era extraña, al mismo tiempo encantada y aterrorizada. Era como si una línea invisible lo atara a algo dentro del estanque. Los dos lucharon ferozmente, ninguno dispuesto a soltarlo. Entonces, Lin Lin hizo una pausa y su rostro palideció de pavor. De repente, la tableta de piedra mayor fue arrastrada directamente al estanque y desapareció ante nuestros ojos. Lo que fue aún más aterrador fue que después descubrimos que el estanque de pesca había perdido toda su función. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C975. El milagro del cielo y la tierra recreados. Después de escuchar el relato de Lin Lin, la cautela de Li Fan hacia ella disminuyó a más de la mitad. Qué acontecimiento tan increíble, no parecía algo que ella pudiera haber inventado. Mientras imaginaba la escena de la tableta de piedra senior siendo pescada incluso con el estado mental actual de Li Fan, no pudo evitar sentir un escalofrío arrastrándose por su columna. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Cuando estás pescando, ¿cómo puedes estar seguro de que no eres tú el que está siendo pescado? Para conectar el interior y el exterior del muro alto, este llamado Tesoro Supremo, el estanque de pesca, es mucho más profundo de lo que parece. Li Fan reflexionó por un momento y decidió que no podía confiar únicamente en las palabras de Lin Lin. Tenía que verlo con sus propios ojos. Con ese pensamiento, Li Fan ocultó su presencia y rápidamente se dirigió hacia la prefectura de Yongjun. Cuando llegó al pequeño templo, ni Son Centón, Liu Li ni Lin Lin se habían recuperado aún del terror de presenciar cómo la tabla de piedra mayor desaparecía ante sus ojos. Sus rostros estaban pálidos y llenos de pánico. No podían quedarse quietos. Maestro, usted está aquí. Al ver llegar a Li Fan, Lin Lin corrió hacia adelante como si finalmente hubiera encontrado su ancla. Son Centón también se reunió y ofreció una reverencia respetuosa. Li Fan solo asintió levemente y luego caminó hacia donde una vez había estado el estanque de pesca. El agua, que antes estaba tranquila, ahora solo contenía la nada absoluta. Al igual que el Konyun aniquilado por Enctaf, estaba completamente oscuro. Incluso el espacio mismo ya no existía. El débil aura de peligro que emanaba de él hizo que Li Fan frunciera el ceño levemente y diera un paso atrás en silencio. El estanque de pesca es verdaderamente imponente y forma un mundo propio. Después de ocupar una región del reino Xuanwang, expulsó todas las demás leyes que alguna vez existieron aquí, o más bien, las comprimió y borró directamente. Y con la desaparición del estanque de pesca, ahora se revela el territorio que había ocupado. Podrían pasar décadas de recuperación del propio reino Xuanwang antes de que este lugar vuelva a la normalidad. Mientras reflexionaba, Li Fan sondeó cuidadosamente el área en busca de rastros persistentes de energía. No esperaba encontrar mucho,
pero para su sorpresa, realmente descubrió algo. Esto es. Los ojos de Li Fan parpadearon, pero mantuvo una expresión de decepción, fingiendo que no había encontrado nada. Usando la excusa de que este lugar era peligroso, trajo a Lin Ling y a los demás de regreso al reino Spirit Wood. Después de instalarlos allí, Li Fan regresó tranquilamente solo. Cerró los ojos y recordó la sensación que había experimentado al fusionarse con la perla Kangai, una perspectiva del cielo y la tierra, existiendo dentro de una intención asesina informe e ilimitada. Comenzaron a aparecer puntos de luz en medio de la oscuridad. Una escena resplandeciente se desarrolló ante la visión interior de Li Fan. Fuera del vacío donde una vez estuvo el estanque de pesca, innumerables hilos finos se estiraban y entrelazaban, casi imperceptibles a simple vista. El número de hilos aumentó de forma constante, creciendo visiblemente con cada momento que pasaba. Era como si un telar invisible estuviera tejiendo algo dentro del vacío. Esta vista era casi idéntica a lo que Li Fan había visto una vez dentro de la raíz del cielo y la tierra, cuando se creó por primera vez la cueva del cielo de los 5 elementos. El cielo y la tierra volvieron a crearse a su manera. Y el objeto que se está formando en este mismo momento. La tableta de piedra Génesis. Los ojos de Li Fan se abrieron de golpe y brillaron de asombro. Esa forma embrionaria era inequívocamente idéntica a la que llevaba en la parte posterior de la tableta de piedra mayor, la tableta de piedra Génesis que se dice registra cada evento que había ocurrido en el reino Xuanhuan desde el amanecer de la creación. Mientras su corazón temblaba, los pensamientos de Li Fan giraron rápidamente e inmediatamente dedujo por qué la tableta de piedra Génesis había reaparecido aquí. La tabla de piedra del Génesis fue la manifestación de las leyes del propio reino Xuanhuan. En cierto sentido, era la esencia misma del reino Xuanhuan. Naturalmente, el mundo mismo no podía ser arrebatado por la existencia desconocida que acechaba en las profundidades del estanque de pesca. Así, aunque la tableta de piedra mayor había desaparecido, la tableta de piedra Génesis que llevaba permaneció atrás debido a la inercia del mundo. Parece que Senior finalmente cumplió su deseo y recuperó su libertad. Me pregunto qué hay al otro lado del estanque de pesca. Al imaginar lo que podría existir más allá del gran muro alto, Li Fan cayó en una breve contemplación. Luego negó con la cabeza y volvió a centrar su atención en el contorno cada vez más claro de la tabla de piedra Génesis. Esta tablilla era sin duda el tesoro supremo del reino Xuanhuan. Una vez refinados, innumerables secretos que alguna vez estuvieron ocultos dentro del reino Xuanhuan quedarían al descubierto ante él. Quizás incluso podría ascender en un solo paso y alcanzar la verdadera inmortalidad. Pero tal inmortalidad estaría profundamente ligada al propio reino Xuanhuan. Además, Li Fan había sido testigo del tormento que había soportado la tableta de piedra mayor, en comparación con esa agonía, incluso la muerte parecía una forma de liberación. Más importante aún, Li Fan temía que este objeto pudiera tener una influencia que afectara la mente, al igual que Ruomu o el señor Bai del Dao Celestial. Si eso sucediera, podría volver a caer en un estado de verdaderamente dispuesto pero no dispuesto. Y al final, soportaría el peso de la tabla por toda la eternidad. A juzgar por mi experiencia luchando contra el señor Bai del Dao Celestial, ni siquiera un clon puede escapar de la influencia en la mente. Parece que debo encontrar un sucesor adecuado para heredar la tabla de piedra Génesis. El candidato debe poseer una voluntad lo suficientemente fuerte como para no volverse loco instantáneamente, pero aún así ser alguien a quien pueda controlar. Las figuras de varios cultivadores parpadearon rápidamente en la mente de Li Fan. Sabía que el tiempo se estaba acabando. El cielo y la tierra estaban retejiendo la tabla de piedra del Génesis, como un árbol que forma su fruto. El momento en que la tableta tomó forma por completo sería el instante en que la fruta cayó al suelo. Para entonces, regresaría a algún lugar dentro del reino Xuanhuan y sería casi imposible encontrarlo nuevamente. Será él. Li Fan finalmente se decidió por su objetivo. Una luz divina de 7 colores brilló a su alrededor mientras se transformaba en un rayo de arco iris y disparaba directamente hacia el mar de Kunyun. No mucho después, encontró al cultivador que buscaba, Sima Chang'an, quien llevaba el linaje de su clan y registró la historia del reino Xuanhuan. En esta vida, Sima Chang'an nunca había conocido a Li Fan, por lo que se sorprendió por la repentina visita. Sin embargo, Li Fan no había venido a buscar su consentimiento. Sin decir palabra,
Sometió a Sima Changon y rápidamente regresó con él al pequeño templo en la prefectura de Yeonjun. En el camino explicó brevemente la situación. Ahora, tienes la oportunidad de contemplar toda la historia del reino Xuanhuan, ¿lo aceptas? Li Fan preguntó en voz profunda. Para Sima Changon, que había dedicado las generaciones de su familia a registrar la historia del reino Xuanhuan, no había razón para negarse. Todos los acontecimientos dentro del reino Xuanhuan se desarrollarían incesantemente para siempre en su mente. Para Sima Changon, esto no fue un tormento. Era una habilidad casi estática y perfecta, algo con lo que la familia Sima había soñado durante generaciones. Al menos, antes de absorber realmente la tableta, Sima Changon así lo creía. Para registrar la historia del reino Xuanhuan, ¿quién sino yo es digno? Compañero taoísta, por favor concédeme esta oportunidad. Respirando profundamente, Sima Changon se inclinó respetuosamente ante Li Fan. Aunque no sabía cómo Li Fan había descubierto su identidad, si lo que dijo era cierto, Sima Changon estaba dispuesta a renunciar a todo por ello. Bien. Li Fan respondió con firmeza. Espera el momento adecuado. 7 días después, justo cuando la tableta de piedra Génesis estaba a punto de formarse por completo, Li Fan lanzó un grito bajo y lanzó la habilidad divina extraer hilos sobre Sima Changon. El cuerpo de Sima Changon comenzó a dividirse centímetro a centímetro, desenredándose en innumerables hilos que se alejaban en el aire. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C976. La tablilla de piedra se convierte en una crónica histórica. La habilidad divina, extraer hilos, fue una que Li Fan comprendió cuando se transformó en una figura parecida a un hilo dentro de la raíz del cielo y la tierra. Rastreó todas las cosas hasta su origen, volviendo a la nada primordial de la creación misma. En la visión de Li Fan, los hilos horizontales y verticales que tejían la tableta de piedra Génesis se volvieron cada vez más densos. Esto significaba que el tesoro supremo del cielo y de la tierra estaba a punto de formarse plenamente. Li Fan dio el proceso, intentando conectar los hilos de seda extraídos del cuerpo de Sima Changon con la tableta de piedra Génesis. En verdad, Li Fan estaba lejos de estar seguro. Esta fue la primera vez que presenció en persona la verdadera tableta de piedra Génesis. Aún así, simplemente verlo desaparecer ante sus ojos sería una pérdida demasiado grande. Decidió intentarlo. Para su sorpresa, cuando el hilo corporal de Sima Changon se acercó a la tablilla de piedra, fue atraído por una extraña fuerza de succión. Las líneas se apretaron instantáneamente y formaron una espiral en el tejido de la tableta. Era como si una bola de hilo se hubiera desenredado por completo en un instante. El cuerpo de Sima Changon se disipó por completo. La tableta de piedra parpadeó levemente y su superficie ahora estaba contaminada por un rastro de polvo. Li Fan regresó a una distancia más segura, con la mente alerta y observando atentamente. Cuando la tableta reapareció del cielo y la tierra recreados, no se manifestó ningún gran fenómeno. La antigua piedra de color gris azulado no tenía nada de especial y flotaba silenciosamente en el aire. Quizás debido al tirón del hilo de seda que alguna vez se formó a partir de Sima Changon, la tableta de piedra Génesis no se desplazó a otro lugar. Permaneció suspendido dentro del pequeño santuario de montaña. El intento de Li Fan parecía haber tenido éxito. Sin embargo, lo que le desconcertó fue que Sima Changon no reapareció. Había desaparecido por completo, o quizás ¿se ha fusionado con la tableta de piedra Génesis? Li Fan se preguntó. Justo cuando observaba en silencio, nuevos cambios estallaron en la superficie de la pizarra. De repente, personajes de color rojo sangre se extendieron por él, densamente poblados, antes de fluir como sangre fresca hacia pequeños arroyos. Los arroyos se multiplicaron, fusionándose en furiosos ríos carmesí que cubrían toda la pizarra. Una luz roja deslumbrante estalló. Cuando Li Fan volvió a mirar, toda la superficie de la tableta se volteó como una página, flotando sobre la piedra misma. Esto es, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Los cambios continuaron. Página tras página de texto rojo sangre seguía girando, cada vez más rápido. La pizarra se hizo cada vez más delgada. Finalmente, cuando se completó la transformación, un libro de piedra que emitía una tenue luz roja dorada apareció ante Li Fan.
En comparación con la tabla de piedra del Génesis, este libro de piedra tenía un aura aún más profunda de santidad y grandeza antigua. La visión disminuyó lentamente y la luz del libro de piedra se retrajo hacia adentro hasta flotar silenciosamente en el aire. Sin embargo, Li Fan sintió profundamente que se estaba desvaneciendo gradualmente, no desapareciendo ni moviéndose, sino ocultándose. Parece que a partir de este momento, la crónica de línea sangrienta del clan Sima ya no existirá. En su lugar se encuentra esta crónica del Génesis. Después de observar durante mucho tiempo, Li Fan sintió que una leve revelación se elevaba en su corazón. Parece que con la fuerza actual de Sima Chang'an, todavía está lejos de ser un barco calificado como Senior Stone Tablet. Sin embargo, por un giro del destino, la crónica del linaje dentro de su cuerpo ha producido una influencia inusual en la tabla Génesis. Quizás este cambio fue guiado deliberadamente por el Dao celestial del reino Xuanhuang. Li Fan, que estuvo mucho tiempo frente a la crónica del Génesis, reflexionó en silencio. Con el nacimiento de la crónica del Génesis, el vacío se llenó. La zona de aniquilación, completamente oscura, volvió a la normalidad una vez más. Sin embargo, al igual que el antiguo estanque de pesca, en circunstancias normales los cultivadores no podían percibir en absoluto la crónica del Génesis. Solo seres como Li Fan, que había presenciado su nacimiento de primera mano, o aquellos con gran fortuna, podían esperar vislumbrarlo. Li Fan se acercó lentamente a la crónica del Génesis y la escena ante sus ojos cambió abruptamente. Un río de color rojo sangre, vasto como una cascada, descendió del cielo, llenando toda su visión. Dentro de ese largo río, Li Fan vio vagamente innumerables imágenes que cambiaban rápidamente. Una sola mirada le hizo girar la cabeza, obligándolo a desviar la mirada. La crónica del Génesis posee su propia protección, impidiendo que los seres vivos miren su contenido. Después de descansar un rato, Li Fan volvió a mirar hacia el río rojo sangre. Esta vez solo lo observó desde una perspectiva macro, sin centrarse en los detalles que contenía. Como era de esperar, el mareo se debilitó considerablemente. En esta ronda de exploración, Li Fan hizo un nuevo descubrimiento. El río de color rojo sangre se formaba continuamente y se extendía infinitamente hacia adelante. Todo lo que vio fueron acontecimientos que estaban ocurriendo actualmente en el reino Xuanhuang. Según su percepción, Li Fan se sentía como si estuviera siendo arrastrado por el río, cada vez más lejos de su fuente. Apenas podía distinguir lo que le rodeaba si tensaba los ojos. Pero mirar muy hacia adelante, vislumbrar el final del río, requería resistir la inmensa presión que se acumulaba a medida que avanzaba contra la corriente. Inmerso en ese torrente carmesí, Li Fan pronto sintió que una profunda fatiga se apoderaba de su espíritu. Era como si hubiera experimentado una reencarnación plena en cuestión de momentos y un extraño deseo de descansar tranquilamente brotara dentro de él. Afortunadamente, el mantra del corazón inmortal de Xuanhuang comenzó a circular por sí solo, disolviendo esa debilidad en su corazón. Li Fan inmediatamente se puso alerta y se retiró del río rojo sangre. Solo entonces se dio cuenta de que en algún momento le había aparecido un mechón de cabello blanco en la cabeza. Instintivamente miró el panel de la verdad. Nombre, Li Fan. Reino, alma naciente, etapa intermedia. Edad física, 63/599. Edad mental, 1379/9999. Según mi ancla temporal actual, solo deberían haber pasado 13 años. Mi edad física debería ser 32, pero ya ha llegado a 63. Al menos mi edad mental permanece sin cambios. El mantra del corazón inmortal Xuanhuang debe haber protegido mi espíritu. Parece que los mortales realmente no pueden contemplar la crónica del Génesis. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Y no se trata simplemente de una cuestión de envejecimiento acelerado. Desde los albores del reino Xuanhuang, toda la información ha sido registrada en él. Ese río de color rojo sangre es vasto y violento más allá de toda medida. Para localizar una pieza específica de información dentro de ella, determinar únicamente el nodo temporal correcto sería un desafío inmenso. De lo contrario, uno podría morir de vejez incluso antes de encontrar la respuesta deseada. A menos que uno posee el reino inmortal de la longevidad, compartiendo la vida con el cielo y la tierra misma.
o comanda un grupo numeroso e intrépido ante la muerte, que podría explorar diferentes nodos del río Rojo Sangre. Cada vez que traen fragmentos de información útil, pieza por pieza, la historia podría eventualmente reconstruirse como un gran rompecabezas. Li Fan suspiró suavemente. Es realmente una ilusión. No es posible obtener tan fácilmente artefactos capaces de otorgar el reino inmortal de la longevidad. Aún así, la crónica del Génesis ahora fijada en este lugar es, para mí, una inmensa bendición. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C977. El secreto de la secta Lin Yuan. Ahora bien, el mayor recurso que poseía Li Fan, además de la experiencia, la fuerza y el conocimiento acumulados a través de innumerables reencarnaciones a través de la verdad, eran los innumerables mortales que existían dentro de su pequeño mundo. Bajo el refinamiento diurno y nocturno del horno del cielo y la tierra, todos esos mortales se habían convertido en cultivadores potenciales, cultivadores que podían servir a la voluntad de Li Fan. Ahora estaba a solo un paso de establecer la verdadera federación de todos los mundos. El único obstáculo que quedaba era la escasez de técnicas de cultivo provocada por el principio de que no pueden dos cultivar la misma ley. Antes de atraer a Lord Reverev a sus manos, Li Fan ya había ideado un sustituto temporal. Eso no era otro que el antiguo arte de la secta Lin Yuan, técnica de esencia vital de todos los seres vivientes. Cuanto más gente lo cultivara, más rápido sería el progreso general de la técnica. Su velocidad de cultivo colectivo fue suficiente para compensar los efectos negativos que traía la ley de incompatibilidad. Cuando la manifestación del Dharma del ancestro inmortal descendió sobre la prefectura de las 9 montañas, arrasó toda la región con una sola mirada. Como resultado, la sede de la secta Lin Yuan fue destruida. Sin embargo, algunos de sus discípulos que aún conocían la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes sobrevivieron escondidos. A medida que disminuyó el número de cultivadores que practicaban la técnica de esencia vital, la mejora colectiva de la técnica ya no pudo contrarrestar los inconvenientes de la incompatibilidad. Por lo tanto, los discípulos restantes lo abandonaron gradualmente y adoptaron otras artes de cultivo. Los seguidores del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal dedicaron mucho esfuerzo a localizar a uno de esos creyentes ocultos. Anteriormente, Lin, el clon de Li Fan, ya había ido en secreto para capturar y traer a ese individuo de regreso al reino Spirit World para interrogarlo. Incluso si los mortales comunes y corrientes no pueden durar mucho tiempo dentro del río sangriento, siempre y cuando los cultivadores del pequeño mundo arrojen sus vidas en el uno tras otro, reflexionó Li Fan, la historia oculta eventualmente será restaurada. Sus pensamientos se agitaron cuando su mirada volvió a caer sobre la crónica del libro del Génesis. Por supuesto, se dijo a sí mismo, obligarlos a servirme solo a través de la opresión no funcionará. Tendré que atraerlos con beneficios. Con eso en mente, Li Fan formó una serie de sellos manuales y reconstruyó la formación protectora que rodeaba el pequeño santuario de montaña. Anteriormente, dado que el estanque de pesca Trecher no podía reubicarse, Li Fan solo había colocado allí una formación simple. Ahora bien, aunque la crónica del Génesis también poseía propiedades de ocultamiento de sí misma, su calificación fue en última instancia inferior a la del estanque de pesca. Incluso existía la posibilidad de que algunos viejos monstruos del reino Xuanuan pudieran transferirlo por la fuerza si lo descubrían. Habiéndolo considerado ya como su posesión, Li Fan no permitiría que tal cosa sucediera. Una tenue luz blanca parpadeó desde el disco de disociación final dentro de su mente, actualizándose con el último modelo de formación. Li Fan inmediatamente lo colocó en su lugar. Sin nuevos datos de formación que lo alimenten, la tasa de evolución del disco de disociación ha llegado a un cuello de botella, pensó. O bien adquiero formaciones completamente nuevas, o bien espero noticias de Morrubin y de los 9 discos de disociación que existen en esta época. A medida que los recursos dentro de su cueva cielo se fueron consumiendo gradualmente, la formación de más alto nivel que el disco de disociación final podía deducir actualmente finalmente fue traída al mundo. Su complejidad de formación superó a la del actual reino Xuanuan en 2 generaciones enteras. Incluso la gran formación defensiva de la Alianza de los 10.000 Inmortales parecía un juguete para niños en comparación. Esta formación se llamará formación de gran vacío de finalidad. Li Fan respiró profundamente mientras completaba el arreglo.
La finalidad significaba que el arte de las formaciones había sido deducido hasta su límite último. Gran vacío representaba su naturaleza. Al hacer referencia a la técnica, mundo oculto, espacio oculto, que alguna vez enseñó el Doctor Celestial y fusionarla con innumerables formaciones de ocultamiento, esta formación del gran vacío logró un nivel de ocultamiento quizás inigualable dentro del reino Xuanwang. Dondequiera que se extendiera la formación, casi podría decirse que formaba un mundo propio. Incluso si un cultivador de Dao Integration investigara cuidadosamente, es posible que aún no notara nada inusual. Si un experto en el reino inmortal de la longevidad simplemente extendiera su sentido divino por el área sin examinarla de cerca, el resultado probablemente sería el mismo. Además de su función de ocultación, la formación Finality Great Void también poseía funciones básicas como defensa y contraataque. Sin embargo, en comparación con su capacidad de ocultación, esos aspectos eran ligeramente inferiores, por lo que no era necesario dar más detalles. Todos los creyentes del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal pueden enfrentarse directamente al río del tiempo. Si pueden traer de vuelta incluso el fragmento más pequeño de tiempo, recibirán el don de un verdadero inmortal. En ese instante, Li Fan ya había compuesto una explicación adecuada en su mente. Tanto el imperio como el gran reino Li han completado la construcción de sus hornos celestiales y terrestres. En poco tiempo podremos comenzar las primeras pruebas de este plan. Como dice el refrán, los que trabajan con su mente gobiernan a los demás, los que trabajan con su fuerza son gobernados por los demás. Con un método mejor y más eficiente disponible, Li Fan naturalmente no arriesgaría su vida dentro del río sangriento. Enviar cultivadores de la Federación de todos los mundos para servirle era el camino correcto. Dentro del río sangriento se recreará la historia perdida. Esto se llamará reparación celestial. Li Fan estaba muy contento consigo mismo por darle un nombre tan grandioso y dominante. Aunque el sitio de la reparación celestial estaba protegido por una formación suprema, Li Fan todavía se sentía incómodo. Llamó a Tianyan y le ordenó que vigilara el lugar antes de partir. Por supuesto, antes de irse, le recordó a Tianyan que no mirara el río rojo sangriento. Tal vez solo Tianyan no se dejaría llevar por la curiosidad a cortejar a la muerte intentándolo. Tianyan simplemente se sentó tranquilamente en el suelo, custodiando sin comprender la crónica del Génesis. No mostró ningún interés en ese tesoro que registraba toda la historia del reino Xuanwang. En el reino Spirit World, el recién llegado Sun Centón y la joven taoísta Liuli quedaron completamente atónitos por el magnífico paisaje de la sede de la Federación de Todos los Mundos. Li Ling, que no había regresado durante mucho tiempo, también quedó muy sorprendido por lo mucho que había cambiado el reino Spirit World. Cuando la matriarca de los árboles Lin Xin apareció ante ella en forma humana, la expresión de Lin Lin cambió bruscamente y una emoción compleja brilló en sus ojos. Todos estos cambios sutiles no escaparon a la atención de Li Fan, quien estaba en completa armonía con la voluntad del cielo y la tierra del reino Spirit World. Tenía razón después de todo. Este pequeño efectivamente ha desarrollado otros pensamientos, dijo Li Fan con una sonrisa fría. Llamarlo rebelión no era del todo exacto. Lo que pasaba era que ella ya no quería someterse a él tan fácilmente. Después de todo, cuando Li Fan la iluminó por primera vez y la hizo reconocerlo voluntariamente como maestro, su mente acababa de despertar y todavía era ingenua e ignorante, sin una comprensión clara del mundo. En ese momento, la fuerza de Li Fan era mucho más débil que la de ella, pero ella se había sometido sinceramente. Pero a lo largo de los años, había estado en constante comunión con el árbol de venas de la tierra antigua y su inteligencia había crecido rápidamente. Además, Li Fan nunca había demostrado su verdadera fuerza antes que ella. A sus ojos, él era simplemente un cultivador algo poderoso del alma naciente. Tener tan pocos pensamientos era algo natural. Li Fan era consciente de esto desde hacía mucho tiempo, por lo que no corrió hacia ella cuando recibió su mensaje por primera vez. Sin embargo, a Li Fan no le importaba lo que pensara Lin Ling. Mientras ella no cometiera una traición real y continuara cumpliendo fielmente sus órdenes, todo era aceptable. De lo contrario, Li Fan se burló hacia adentro mientras su figura parpadeaba, descendiendo a la cámara subterránea central. ¿Aún no has obtenido ninguna respuesta? Su clon, Lin, respondió con una expresión seria. Obtuvimos respuestas, pero algo se siente extraño.
Esta técnica de la esencia vital de todos los seres vivos, no puedo cultivarla en absoluto. No es que no tenga efecto, sino que ni siquiera puedo empezar a entrar en la etapa introductoria, enfatizó el clon Lin. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C978. Marioneta de cultivo de carne y sangre. ¿Incapaz de cultivar? El clon Lin había sido refinado utilizando la sangre esencial de su Yukin, la encarnación del Dao celestial del reino más allá, y su fundación Dao se estableció a través de la espada negra maravilla celestial. Le resultaba imposible carecer del talento para comprender un método de cultivo. Parecía que el problema residía en la propia técnica de esencia vital de todos los seres vivientes. La mirada de Li Fan se desplazó hacia el discípulo de la secta Lin Yuan, desplomado débilmente en la esquina. Interesante. Él conoce claramente el contenido de la técnica, pero no hay rastro de ella dentro de su alma divina. La única forma de extraerlo es mediante interrogatorios. ¿Podría ser que el método de cultivo se almacene dentro de la propia carne? Li Fan transmitió su sentido divino al discípulo inconsciente, examinándolo cuidadosamente. Con su comprensión actual del cuerpo humano, no tardó mucho en encontrar la pista. Dentro del cuerpo del discípulo de la secta Lin Yuan había una capa de marca grabada directamente en su carne y sangre, formando una marca única. Aunque parecía inofensivo para el cuerpo, Li Fan percibió con atención los débiles rastros del funcionamiento de la técnica que había dejado sobre él. Aunque desde entonces el discípulo había cambiado a otro método de cultivo, las huellas dejadas tras años de práctica del arte de la esencia vital no se habían desvanecido en lo más mínimo. La marca almacena el método de cultivo y también actúa como alguna forma de autenticación. Solo aquellos que pasan la autenticación pueden cultivar la técnica de esencia vital de todos los seres vivos. Al poco tiempo, Li Fan retiró su sentido divino de lo que ahora no era más que un charco de carne y sangre. No es que fuera despiadado ni quisiera silenciar al hombre. Más bien, cuando sondeó la huella, se activó un mecanismo de defensa incorporado. La marca se autodestruyó, destrozando el cuerpo del discípulo en el proceso. Afortunadamente, Li Fan ya había memorizado toda la estructura de la marca antes de que eso sucediera. Aunque era inmensamente complejo, una sola mirada fue suficiente para que su piedra de desviación Dao lo replicara perfectamente. Estrechando los ojos, Li Fan levantó la mano como si fuera un cepillo y comenzó a dejar rastros en el aire. Poco a poco fue tomando forma la impronta del arte de la esencia vital. Se parecía a una figura humana, compuesta por más de 128.000 componentes distintos, todos entrelazados entre sí. En el momento en que se reconstituyó la huella, parecía poseer su propia sensibilidad. Al principio, flotó con incertidumbre, percibiendo su entorno, luego flotó lentamente hacia el charco de carne en el suelo. Li Fan no intervino. Él simplemente observó. Cuando la huella humanoide se adhirió a la carne y la sangre, la masa que alguna vez estuvo sin vida comenzó a retorcerse. Utilizando la marca como esqueleto y la carne como cubierta, se reconstruyó. Fue inquietante presenciar el proceso, pero lo que sorprendió a Li Fan vino después. Aunque la huella remodeló el cuerpo, no resucitó al discípulo. El resultado no fue más que una marioneta sin sentido, una fusión de carne y hueso. Su superficie permaneció rota e incompleta. Era una mera construcción de carne y tejido, y lo primero y único que hizo al formarse fue cruzar las piernas y comenzar a cultivar la técnica de esencia vital de todos los seres vivos. La energía espiritual se fue acumulando gradualmente en su cuerpo. Pronto, Li Fan percibió el flujo distintivo del método de cultivo dentro de él. Como una máquina de carne y hueso, continuó su práctica incansablemente, incluso sin voluntad viva para conducirla. El títere de carne sin mente ignoró tanto a Li Fan como a Li Ying. Simplemente siguió su comando preestablecido y realizó su tarea sin cesar. No es de extrañar que el misterioso e impredecible líder de la secta Lin Yuan alguna vez pudiera encontrar suficientes cultivadores para practicar la técnica, permitiendo que su crecimiento acumulado compensara la reacción de los dos caminos no se pueden cultivar juntos. Así que este era su secreto, estos títeres de carne sin mente. Un destello de intriga brilló en los ojos de Li Fan. Para seguir operando un método de cultivo incluso después de la muerte, puramente por instinto de carne, debe ser gracias a esa impronta. Nunca había oído hablar de un método así antes.
Parece que el maestro de la secta Lin Yuan tenía sus propios secretos. Lástima. Incluso a un ser de su nivel, antes de la manifestación del Dharma de un ancestro inmortal, no era diferente de una hormiga, incapaz de escapar de la muerte. Por supuesto, no se podía descartar que el maestro de la secta Lin Yuan no hubiera estado en la prefectura de las 9 montañas en ese momento y, por pura suerte, hubiera escapado de la calamidad. Solo necesitaban verificarlo ahora. Bajo las instrucciones de Li Fan, su clon, Lin, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a grabar la huella de la técnica Lin Yuan dentro de su propio cuerpo. Mientras tanto, el verdadero cuerpo percibía cuidadosamente los cambios sutiles que se producían en su interior a medida que aparecían más y más huellas. Solo cuando las huellas se reprodujeron completamente y se fusionaron como se hizo, Li Fan percibió débilmente su efecto sobre la carne. En pocas palabras, se sentía como si le hubieran estampado un sello en el cuerpo físico. Comienza a cultivar la técnica de esencia vital de todos los seres vivos, dijo Li Fan, con los ojos ligeramente cerrados. Lin asintió levemente y una vez más intentó hacer circular la técnica de esencia vital. Esta vez no hubo ningún obstáculo y rápidamente entró en la etapa introductoria del cultivo. Aparte de nosotros, no queda nadie en todo el reino Xuanhuan que todavía cultive esta técnica. Parece que el maestro de la secta Lin Yuan realmente está muerto. Li Fan negó con la cabeza. El razonamiento fue simple. Puede que el propio maestro de la secta no haya cultivado la técnica, pero debe haberle resultado extremadamente útil. De lo contrario, no se habría tomado la molestia de fundar la secta Lin Yuan y difundir la técnica por todo el país. Si todavía estuviera vivo, seguramente habría regresado. Con un método que pudiera controlar las marionetas de carne a través de las huellas, restablecer el poder no sería difícil. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que la prefectura de las 9 montañas fue destruida y todavía ningún nuevo cultivador había adoptado la técnica Lin Yuan. Incluso aquellos que alguna vez lo habían practicado lo habían abandonado. No importa cuántos esquemas se ideen, antes del poder absoluto, todo carece de sentido. El maestro de la secta Lin Yuan había muerto en vano, pero la herencia que dejó ahora benefició a Li Fan. Aunque la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes seguramente contenía secretos ocultos, Li Fan no vio ningún daño en usarla primero y desentrañar lentamente sus misterios más tarde. Ve y crea algunos títeres de carne y comienza a hacer circular la técnica de esencia vital, instruyó Li Fan. Lin aceptó la orden y se fue. Si todo va bien, pronto este pequeño mundo podrá producir un flujo constante de cultivadores. No espero que se enfrenten directamente a la asociación de los 5 ancianos. Solo necesitan ayudarme con Celestial Mending. El río del tiempo de color rojo sangre se extiende sin fin y abarca innumerables edades. Sin embargo, la mayor parte de la historia no tiene sentido, solo unos pocos puntos clave realmente importan. Cuando el rey Xuantian regresó del reino inmortal y fundó la secta Xuantian, hasta el momento de su misteriosa desaparición. Durante la era final de las 10 grandes sectas inmortales, cuando el ancestro inmortal saltó a la fama y el señor Bai logró el título sin precedentes de soberano celestial dual tanto de la antigüedad como de los tiempos modernos. Primero, descubramos qué sucedió realmente durante esos 2 periodos. Li Fan sabía bien que confiar en los cultivadores del pequeño mundo para obtener fragmentos de historia de la crónica del libro del Génesis era muy parecido a pescar en un estanque. Estaba lleno de aleatoriedad. Lo que uno obtenía dependía enteramente de la suerte. Pero si el número de intentos fuera lo suficientemente grande, eventualmente se obtendría información valiosa. La eficiencia de Lin era alta. Aunque las técnicas de cultivo todavía tenían que tener en cuenta la influencia del miasma inmortal mortal, dada la urgencia, finalmente reunió materiales dentro del propio reino Xuanhuan. En poco más de 10 días se había creado un número suficiente de marionetas de carne. En cuanto a los muchos cultivadores del establecimiento de la fundación que desaparecieron misteriosamente dentro del territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, su desaparición apenas causó repercusiones. Mi simulación de longevidad. C979. Producción de cultivadores en línea de montaje. Capítulo 979. Producción de cultivadores en línea de montaje. En el reino Spirit World, dentro del área de la secta antigua demarcada por Li Fan.
Entre la secta del Rey de la Medicina y la secta del Mecanismo Celestial, en una vasta y plana plaza de piedra, Eli de sangre se elevó hacia los cielos. Más de 500 marionetas de sangre y carne estaban sentadas con las piernas cruzadas, haciendo circular instintivamente la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes. Es solo gracias a su increíble velocidad, viajando entre estados para capturar algunos cultivadores. De lo contrario, si todos estos cultivadores desaparecidos se concentraran en solo uno o dos estados, definitivamente alertaría a la alianza de los 10.000 inmortales. Li Fan dijo con una sonrisa. Casualmente instaló una formación en la plaza, ocultando estos títeres de sangre y carne y al mismo tiempo dispersando el espeso hedor de la sangre. Puede que ese no sea necesariamente el caso. Las fuerzas de defensa de base de la alianza de los 10.000 inmortales aún no se han recuperado tan rápidamente. Muchos lugares todavía están esencialmente indefensos. Además, solo capturé a los cultivadores más bajos del establecimiento de la fundación. A la alianza de los 10.000 inmortales tal vez no le importe realmente. Li negó con la cabeza. Tienes razón. La alianza de los 10.000 inmortales probablemente esté ocupada construyendo el muro eterno inmortal y manejando a esos millones de cultivadores inconscientes. Durante el desastre de los demonios y los dioses, aunque la alianza de los 10.000 inmortales no resultó gravemente herida, sí debilitó un poco su control sobre las bases. No pasará mucho tiempo antes de que realicen otro examen de ingreso a la alianza inmortal a gran escala. El cuerpo original y el clon intercambiaron palabras de un lado a otro. Hasta que de repente, en la plaza, surgieron muchos sonidos sutiles, débiles y casi imperceptibles. Como el sonido de los engranajes girando, resonando en cada marioneta de sangre y carne. Se superpusieron y resonaron, formando finalmente un único tono nítido. Clic, clic. El cuerpo original y el clon intercambiaron una mirada. Bastante considerado, una vez que alcanza el umbral, incluso nos lo recuerda de forma proactiva. Este maestro de la secta Lin Yuan es un tipo bastante interesante. Li Fan no pudo evitar apreciarlo aún más y decidió que en su próxima vida debía conocerlo en persona. ¿Cómo es? Li Fan preguntó, mirando hacia el clon que estaba haciendo circular la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes. En verdad, ya había sentido a través de la percepción sincronizada el aumento del cultivo a partir de la técnica de la esencia espiritual dentro del cuerpo del clon. Pero aún así preguntó con picardía. Aunque el crecimiento es muy lento, ya es apenas cultivable. A continuación, a medida que el número de personas que cultivan la técnica continúa aumentando, la eficiencia operativa de la técnica también aumentará gradualmente. Hasta que llegue a un límite. Lin analizó mientras continuaba cultivando. Ahí es cuando podremos promocionarlo en todo el pequeño mundo. Li Fan asintió. Producir en masa hornos de cielo y tierra para hacer revivir la energía espiritual del pequeño mundo. Luego, utilice el mantra del corazón puro de Xuanwang, junto con materiales medicinales de apoyo para purgar el miasma inmortal mortal de los cuerpos de la gente común. Incluso si la tasa de éxito no es alta, siempre que el número base sea lo suficientemente grande, no hay necesidad de preocuparse por la cantidad de cultivadores producidos en masa. Por último, pídales a todos que cultiven la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes para producir por lotes cultivadores de gama baja. Durante este proceso, si se descubre alguno con talento excepcional o cualidades sobresalientes, podrán ser absorbidos como miembros formales de la Federación de todos los mundos. Nob. Concédeles verdaderas técnicas. En cuanto a los demás cultivadores con bajo valor de utilización, envíelos uno tras otro al río Lon de color sangre. Básicamente se había determinado un conjunto de procesos similares a una línea de montaje. Aunque sonaba extremadamente simple, fue solo después de que Li Fan encontró exhaustivamente varias oportunidades en el viaje de reencarnación que pudo crear este sistema. Un cultivador común probablemente pasaría toda su vida sin siquiera encontrar el método para crear el horno del cielo y la tierra, que podría producir energía espiritual infinitamente. El prototipo estaba completo, a continuación estaba la implementación específica. Fue un trabajo meramente metódico, por lo que Li Fan dejó que el clon Lin se encargara de ello. Al mismo tiempo, entregó la formación de miríadas de espíritus del cielo y la tierra, que conectaba y controlaba todos los hornos del cielo y la tierra a Lin para su custodia. Podría existir un riesgo de mutación con los insectos Dawan,
esto no se puede pasar por alto. Vigílalos constantemente. Si hay algún movimiento inusual, manipúlelo inmediatamente. Después de hablar, Li Fan pareció pensar en algo y cambió de opinión. Si realmente hay insectos Yaoan mutados, no hay necesidad de exterminarlos a todos. Deje algunas muestras de cada mutación, podrían resultar útiles en el futuro. Li Fan instruyó. Naturalmente, el clon aceptó la orden. Después de delegar las tareas, Li Fan finalmente tuvo algo de tiempo libre temporal. En ese momento, todos los esquemas habían entrado oficialmente en la fase de acumulación, esperando la próxima erupción después de una larga acumulación. Sintiéndose algo aburrido y sin nada que hacer, Li Fan se dirigió al salón que alberga la estatua de piedra sin rostro. Señaló suavemente el aire y liberó a Jan Fan Zhou, que había estado atrapado durante tanto tiempo. Confinado en un vacío sin nada alrededor, constantemente perturbado por la interferencia de la formación en su mente, cada día se sentía como un año. Según la observación de Li Fan, este antiguo y orgulloso hijo del cielo parecía ahora verdaderamente loco. No mostró conciencia de haber sido liberado y de haber recuperado su libertad. Incluso cuando Li Fan agitó su mano frente a sus ojos, no hubo reacción alguna. Li Fan se separó de una corriente de sentido divino y entró en el mar de conciencia de Jan Fan Zhou. No apareció ningún mecanismo de defensa instintivo contra la intrusión desde el exterior. Los recuerdos pasados de Jan Fan Zhou estaban fragmentados como si hubieran sido cortados por un cuchillo, completamente destrozados y descoordinados. Solo ocasionalmente tormentas de pensamientos llenos de miedo, impotencia y súplicas de misericordia recorrieron su mar de conciencia. Pobre niño, déjame salvarte. Li Fan sonrió levemente. Su sentido divino lo invadió y aplastó todos los pensamientos extraviados que quedaban de Jan Fan Zhou. Luego, como si pintara sobre un lienzo en blanco, fabricó libremente una vida completamente nueva para Jan Fan Zhou. Nacido en el reino Spirit World, fue enviado a acechar en la familia Yan de la Alianza de los 10.000 Inmortales desde muy joven. Más tarde, durante el contacto con el reino Spirit World, alguien lo descubrió accidentalmente. Para evitar que su identidad quedara expuesta, luchó mientras se retiraba, planeando atraer al oponente al reino Spirit World para silenciarlo. Aunque lo logró, él mismo sufrió heridas graves y cayó inconsciente. Al dominar la técnica del sueño de ilusión de agua de nubes, Li Fan tenía una rica experiencia en esto y pronto implantó estos recuerdos mixtos verdaderos y falsos por completo en la mente de Jan Fan Zhou. Después de un tiempo desconocido, Jan Fan Zhou se despertó lentamente. Su mente había estado en blanco durante tanto tiempo, con un dolor repentino y agudo, las escenas inundaron como una marea. Al mirar el rostro solemne de Li Fan ante él, Jan Fan Zhou sintió una oleada de vergüenza en su corazón. Honrado, yo. Li Fan agitó la mano, todos cometemos errores a veces, es bueno que hayas regresado con vida. Un calor se elevó en el corazón de Jan Fan Zhou. Ese cultivador que descubrió tu secreto ya ha sido tratado. Ha pasado mucho tiempo desde que regresaste al reino Spirit World, aprovecha esta oportunidad para pasear más. Durante el tiempo que estuviste inconsciente, hubo algunos cambios en la alianza de los 10.000 Inmortales. Piensa en cómo encubrir tu desaparición. Li Fan instruyó débilmente y luego su figura desapareció. Jan Fan Zhou hizo una reverencia en señal de saludo y luego barrió su sentido divino sobre el reino Spirit World. Su expresión instantáneamente se volvió algo aturdida. Este lugar es tan diferente de antes de irme. ¿Qué pasó? Al contemplar el nuevo Spirit World Realm, Jan Fan Zhou se sintió sorprendido y encantado. Fan Zhou, ¿estás despierto? En ese momento, una voz emocionada vino desde lejos. San Tianzi. Jan Fan Zhou entrecerró los ojos. Este joven con un talento excepcional fue miembro del Mountain River Pavilion con él. Había planeado secuestrar a San Tianzi de regreso al reino Spirit World y obligarlo a unirse a la Asociación Unida de los 10.000 Reinos. Sin embargo, el propio San Tianzi no lo sabía y creía que era un anciano que se había unido un paso por delante de Jan Fan Zhou. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C980. Traidor en el reino de Xuanwang. Capítulo 980. Traidor en el reino de Xuanwang. Pensando en esto,
Jan Fangzhou resopló fríamente en su corazón. Después de todo, mi identidad encubierta es ultrasecreta, conocida solo por el honorable. Jan Fangzhou no pudo evitar sentirse un poco engreído. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras saludaba a San Tianzi. San Tianzi agarró firmemente las manos de Jan Fangzhou y lo miró de arriba abajo. Al mismo tiempo, seguía murmurando, «Es bueno que estés bien, es bueno que estés bien». Para ser honesto, San Tianzi todavía sentía cierta culpa en su corazón por atraer a Jan Fangzhou al reino Spirit World y someterlo al tormento del confinamiento. Sin embargo, debido al poder intimidante de Li Fan, San Tianzi no se atrevió a expresar ninguna oposición. Solo esperaba que Jan Fangzhou pronto viera la situación con claridad y regresara de su camino equivocado. Ahora, parecía que el entrenamiento de Jan Fangzhou por parte de Li Fan había sido bastante exitoso. Antes de que yo llegara, el honorable había dado instrucciones, que lo pasado, pasado esté, y tratar de no mencionar más el pasado. A partir de hoy, tanto Fangzhou como yo seremos hermanos en la Federación de Todos los Mundos. San Tianzi pensó esto para sí mismo e intercambió una sonrisa con Jan Fangzhou. Todo se entendió sin palabras. Bajo la dirección de San Tianzi, Jan Fangzhou recorrió todo el reino Spirit World. La Federación realmente avanza a pasos agigantados. Comparada con ella, la alianza de los 10.000 inmortales parece demasiado decadente. Jan Fangzhou contempló el horno del cielo y la tierra no muy lejos, que liberaba continuamente energía espiritual, y un destello de luz inusual pasó a través de sus ojos. San Tianzi también suspiró. Sí, en tan solo unos años, el reino Spirit World ha experimentado cambios tan trascendentales. Quizás elegir unirme a la Federación ese día fue la decisión más correcta que he tomado en mi vida. Los dos compartían el mismo sentimiento. Al mismo tiempo, surgió en la mente de ambos un pensamiento. ¿Por qué no persuadir a los otros hermanos del Mountain River Pavilion para que también tomen el camino correcto? El contraataque de la Federación de Todos los Mundos al Reino Xuanhuan es la tendencia de los tiempos. No podemos permitir que desperdicien sus años en la alianza de los 10.000 inmortales a cambio de nada. Además, la Federación se encuentra en una fase de rápida expansión en estos momentos. Unirse ahora los convertiría en ancianos fundadores en el futuro. Si esperan unos años más, podrían rogar por unirse y aún así no tener ninguna posibilidad. Los dos hermanos se llevaron bien inmediatamente y comenzaron a conspirar juntos. Li Fan, que había participado en todas sus acciones, simplemente sonrió débilmente. Estos prodigios de la alianza de los 10.000 inmortales en el pabellón Mountain River todavía le tenían cierta utilidad. La obtención del núcleo dorado primordial y las técnicas posteriores realmente requirieron prodigios. No hay necesidad de lograrlo todo de una vez, mientras se avance, es una victoria. Maestro. Mientras Li Fan pensaba esto, la voz de Lin Lin de repente se transmitió a su mente. La voz transmitía cierta inquietud y vacilación. Jeje, ven a la cámara secreta a verme. No mucho después, la figura de Lin Lin apareció ante Li Fan y ella se arrodilló lentamente. Tu corazón parece algo inquieto e inquieto. Li Fan se sentó con las piernas cruzadas y los ojos cerrados y dijo con indiferencia. Lin Lin frunció los labios, queriendo hablar pero dudando. Tanto sus pensamientos como sus expresiones eran mucho más ricos que cuando nació. Li Fan se rió levemente. Eres un ser nutrido por el cielo y la tierra. Someterte a los fuertes es tu naturaleza. Cuando eras ignorante e incomprensible, reconocerme como maestro no te molestaba. Pero ahora, después de experimentar el mundo mortal una vez, todo tipo de pensamientos insatisfechos e indignados han surgido en tu corazón. Estoy en lo cierto. NB. El cuerpo de Lin Lin tembló. Ella se postró apresuradamente nuevamente y dijo repetidamente que no se atrevía. En verdad, solo ella conocía la situación exacta en su corazón. Durante su tiempo fuera del reino Spirit World, se enteró de que el estudiante de último año de Earthbane Ancient Tree estaba extremadamente insatisfecho con que ella reconociera a Li Fan como maestro. Aunque no había incitado directamente a Lin Lin a rebelarse, había transmitido muchas escenas de los recuerdos del árbol antiguo. Esto había provocado que la mente de Lin Lin creciera rápidamente. De hecho, hizo que los pensamientos de Lin Lin fluctuaran. Quería dejar el lado de Li Fan y ver el reino Xuanhuan más amplio. Sin embargo,
al regresar al reino Spirit World esta vez y presenciar los muchos cambios en el mundo con sus propios ojos, surgió en su corazón una repentina sensación de advertencia contra la traición de Li Fan. Parecía que, si ella realmente lo traicionara, le sobrevendría un gran desastre. Como creación del cielo y de la tierra, su intuición espiritual era la más precisa. La advertencia persistió sin desvanecerse. Estos últimos días, Lin Lin se había sentido como si estuviera constantemente rodeada por los ojos vigilantes de los enemigos naturales, incapaz de sentarse o permanecer de pie a gusto. Incapaz de soportarlo más, decidió confesárselo todo a Li Fan. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó a Li Fan reírse levemente. Niño tonto. No importa, hoy os dejaré ser testigos de lo que realmente es el verdadero poder. Lin Lin se quedó paralizado y de repente levantó la vista. Ella solo sintió un aura abrumadoramente poderosa que brotaba de su amo. Claramente solo estaba en el reino del alma naciente, pero su presión hizo que incluso ella, en el reino de la integración Dao, se sintiera completamente reprimida. El reino no significa nada. Si te mato, sería tan simple como pellizcar a una hormiga hasta matarla. La voz de Li Fan de repente vino de encima de la cabeza de Lin Lin. Lin Lin solo sintió una de sus manos presionando suavemente su cabeza. Era como si la garganta de su destino hubiera sido agarrada. Su cuerpo se puso rígido y al instante no pudo moverse. Lin Lin tenía la sensación de que si Li Fan ejercía un poco más de fuerza, moriría en un instante. Además, esto no se logró gracias al control que el corazón de madera tenía sobre ella. Fue una verdadera fuerza aplastándola. El corazón de Lin Lin estaba lleno de total conmoción. No podía comprender cómo el cultivador Golden Co de antes se había vuelto tan poderoso de repente. ¿Será que el maestro ha estado disfrazándose todo este tiempo? Con este pensamiento emergiendo en su mente, Lin Lin sintió un escalofrío más profundo. Bajo la opresión de la crisis de vida o muerte, ni una sola noción rebelde permaneció en su corazón. Después de un tiempo desconocido, Li Fan finalmente soltó su mano derecha y se sentó con las piernas cruzadas en el vacío una vez más. Lin Lin se desplomó inmediatamente al suelo. Luego luchó por levantarse y se inclinó ante Li Fan para pedirle perdón. Detalló todo el proceso de cómo habían surgido sus intenciones rebeldes. Árbol antiguo de la vena terrestre. Un brillo frío brilló en los ojos de Li Fan. Ya lo había notado en su corazón. ¿Parece que tienes más que decir? El cuerpo de Lin Lin volvió a temblar ferozmente ante estas palabras de Li Fan. Sí, maestro. Pero esto es solo mi suposición, puede que no sea cierto. Habla libremente. Lin Lin dudó por un momento, luego finalmente apretó los dientes y dijo, sospecho que Senior Stone Tablet fue arrastrada por la entidad desconocida en el estanque de pesca. Es muy probable que fuera Liu Li quien lo avisó en secreto. HM. Ante estas palabras, incluso Li Fan se sorprendió un poco. Lin Lin explicó en voz baja, al principio, no estaba del todo seguro, solo pensé que el hecho de que Liu Li me acercara al estanque de pesca era solo para aprovechar algunos beneficios de Senior Stone Tablet. Pero el día que ocurrió la anomalía, en el instante en que Senior Stone Tablet fue repentinamente arrastrada hacia adelante, el rostro del pequeño Liu Li sorprendentemente no mostró miedo ni horror. Era como si ella hubiera sabido desde el principio que esta escena sucedería. Aunque reaccionó rápidamente después y fingió mostrar una expresión de miedo, ese cambio instantáneo no escapó a mi observación. Esta niña taoísta Liu Li definitivamente tiene algo sospechoso en ella. Dijo Lin Lin con firmeza. Contacto, tos.